Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a ASAP por invitarnos a exponer en este seminario que bueno, es tan prestigioso, todos los años realiza ASAP. Es un honor y a la vez es una responsabilidad. ¿Por qué una responsabilidad? En el mes de abril asistimos al taller internacional de oficinas de presupuesto, en el marco del cual se presentó la Oficina de Presupuesto del Congreso, a cargo de Marcos Macón, y no voy a olvidar las palabras del secretario del BID, quien sostuvo que él ve una probabilidad de fracaso de estas oficinas de entre el 70 y el 80%. La verdad que quedé bastante asustada ante esa exposición y bueno, claramente el desafío que tenemos en esta nueva experiencia en Argentina a nivel nacional y a nivel provincial es poder demostrar que sí sirven estas oficinas, que son útiles y bueno, formar parte del 20% que sí tienen éxito y que podemos hacerlas perdurar en el tiempo. Ese es el desafío y la responsabilidad que tenemos a nivel nacional en el Congreso, a nivel provincial en el caso de Córdoba y en el caso de la legislatura de Mendoza. Bueno, pero más allá de esa visión pesimista respecto a las oficinas, en ese taller de oficinas internacional también se destacaron casos buenos casos exitosos a nivel internacional. Y lo útil es poder destacar, bueno, cuál ha sido el común denominador de estos casos exitosos, qué es lo que han hecho para que estas oficinas perduren y tengan éxito en el tiempo. Entonces eso es un poco lo que les voy a presentar en la charla de hoy. En primer lugar, explicarles por qué es importante esta institución, por qué son importantes las oficinas de presupuesto. Contarles un poco los casos relevantes en el mundo, no para explayarme en cada caso, pero sí sacar cuál es este patrón común que se ha observado en el mundo y tratar de aplicarlo en Argentina. Cuáles son esos requisitos básicos que debe cumplir una oficina de presupuesto. Y bueno, evidentemente que presentarles luego el caso de Córdoba, cuál ha sido nuestra experiencia, los orígenes y cuál es el balance a 1 año y medio de existencia en Córdoba. El balance y los desafíos a futuro. Para hablar de la importancia de las oficinas de presupuesto, en primer lugar tenemos que destacar la importancia del presupuesto. Yo estoy segura que en este auditorio hay unanimidad acerca de que el presupuesto, de considerar al presupuesto del sector público como una herramienta fundamental en la asignación de recursos del Estado, ¿sí? Es el instrumento principal a través del cual el Estado direcciona la política pública, define la magnitud de la política pública y las áreas de intervención del Estado, salud, educación, seguridad. En todo el proceso de formulación, de aprobación y posteriormente de ejecución del presupuesto, se sintetiza en definitiva cuáles son las prioridades de gasto público que desea una sociedad. Pero evidentemente que las deciden, esa sociedad está representada por las autoridades, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, claramente el Poder Legislativo aparece como un actor trascendental en el proceso presupuestario y evidentemente que una de las principales discusiones que debieran darse en el Poder Legislativo son precisamente las cuestiones presupuestarias, el tratamiento del presupuesto, la aprobación y luego también el seguimiento de la ejecución y el control del mismo. Es decir, el rol que tiene el Poder Legislativo en el proceso presupuestario es clave para la gobernabilidad fiscal y para una democracia representativa presupuestaria. Ahora bien, eso en la teoría.
es indudable que el Poder Legislativo decimos que tiene un rol trascendental en el presupuesto. Pero, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica surgen varios inconvenientes. Uno de ellos es que todos los conceptos que engloba el presupuesto, el proceso presupuestario, son conceptos muy técnicos, de una alta complejidad técnica, que muchas veces excede las capacidades de los representantes del Poder Legislativo, los encargados de tratarlo. En segundo lugar, hay muy poco tiempo para analizar el presupuesto, que es este instrumento tan importante. Hay muy poco tiempo para analizarlo y para estudiarlo. Bueno, en el caso de la Nación, el presupuesto está siendo debatido ya hace un tiempo, pero por ejemplo, en el caso de Córdoba, el presupuesto ingresa el 15 de noviembre como fecha límite, nunca ingresa antes, en la práctica, obviamente. Es decir, todavía no ingresó, ingresa la semana que viene. Y se dispone menos de un mes, el Poder Legislativo cuenta con menos de un mes para analizarlo, concretamente 3 semanas. 3 semanas tiene el Poder Legislativo para analizar las miles y miles, no solo la ley, sino las miles y miles de planillas y de datos y de información adjunta que contiene el presupuesto y en el cual se va a plasmar todas las decisiones públicas del gobierno para el año siguiente. Entonces, tenemos que es de una alta complejidad técnica, hay muy poco tiempo, los legisladores tienen muy poco tiempo para analizarlo y se suma otro elemento que mencionaba recién Gastón, que es que hay una disparidad muy grande entre la información que tiene el Poder Ejecutivo y la información que tiene el Poder Legislativo, que claramente es mucho menos datos, menos información que el que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, ante estos 3 inconvenientes para el tratamiento de un tema que es tan importante, en el mundo, en las últimas décadas, han ido surgiendo el caso de las oficinas técnicas de presupuesto como un instrumento de apoyo al Poder Legislativo, de apoyo a los legisladores, para justamente reducir estas asimetrías de la información, acercar más información de las cuestiones presupuestarias al Poder Legislativo y a la vez asesorar y asistir a los legisladores en la comprensión y en el entendimiento de esta cuestión tan compleja. En definitiva, las oficinas técnicas de presupuesto tienen como finalidad fortalecer la capacidad institucional del Poder Legislativo para poder cumplir con el rol que tienen asignado, que es muy importante. Un punto a destacar es que muchas veces se confunde, sobre todo cuando no se sabe bien para qué están y cómo funcionan, es que estas oficinas no tienen asignada una función de control. Es decir, no es función de las oficinas el controlar, sino que tiene que remitirse a una función meramente objetiva de análisis de la información y de transmitir esa información para que la entiendan los legisladores. Algunos ejemplos en el mundo. El caso paradigmático es el de Estados Unidos, que tiene una oficina de presupuesto en el Congreso desde el año 1975, es decir, es la oficina más antigua que hay y siempre es el modelo, el referente que cuando uno habla de oficina técnica de presupuesto, lo primero que se piensa es en el caso de Estados Unidos. Bueno, esta oficina obviamente es muy antigua, ya tiene una trayectoria muy grande y a la vez tiene una estructura inmensa. Son más de 250 personas las que trabajan en esa oficina, es decir, ya ha adquirido una estructura muy importante. Otros ejemplos más recientes son el caso de Chile, que tiene también unidades de asesoría presupuestaria dentro de las comisiones de presupuesto en el Poder Legislativo. Canadá tiene una oficina también desde hace 10 años, una oficina de presupuesto. En Canadá también hay un caso interesante a nivel subnacional. Ontario, el estado de Ontario, tiene desde hace 3 años una oficina de presupuesto. Reino Unido también es otro ejemplo.
Y bueno, y a nivel nacional, el caso de Argentina es el más reciente, que se sancionó la ley. Bueno, no está Marcos ahora para contarnos, va a estar mañana, me anticipo un poco. Se sancionó la ley en el año 2016 de creación de la Oficina de Presupuesto en el Congreso, y concretamente empezó a funcionar este año, en el 2018. Todas estas oficinas cada una tiene su particularidad, es decir, tienen semejanzas y diferencias. Hay algunas que son más cercanas al Poder Ejecutivo, otras más independientes y autónomas. Cada una tiene sus particularidades, pero hay ciertos elementos en común que las caracterizan. En primer lugar, ¿qué tipo de informes realizan? Es decir, concretamente, bueno, sí, la Oficina de Presupuesto asesora a los legisladores. Bueno, pero ¿qué hacen? ¿Cuál es la actividad que hacen? En general hay tres tipos de análisis que realizan las oficinas de presupuesto. En primer lugar, realizan un análisis macroeconómico y de revisión de las estimaciones y de los supuestos macro que utiliza el Poder Ejecutivo al plantear el presupuesto. Es decir, revisan si las proyecciones de crecimiento del PIB, las proyecciones de inflación, de tipo de cambio, tienen coherencia o hay algo mal planteado. Se abocan, por un lado, al estudio de eso, de los supuestos macro. Bueno, evidentemente que eso a nivel nacional. A nivel provincial, este tema nos escapa de nuestro análisis, porque los presupuestos provinciales toman los supuestos macroeconómicos que vienen de la nación, del presupuesto nacional. Eso no quita que no podamos las oficinas hacer informes de la coyuntura económica y en general de cómo marcha la economía, pero no es un área en la que se ponga foco en revisar los supuestos macro. En segundo lugar, bueno, obviamente analizar el presupuesto, esa tarea es la central, y hacer un seguimiento de las cuentas públicas, de las ejecuciones, de cómo se va llevando adelante luego, cómo se va ejecutando luego el presupuesto planteado. Esto sí es un elemento central en todas. Y otra actividad importante de las oficinas es estimar el costo fiscal de ciertos proyectos de ley de envergadura en cuanto a que involucren recursos fiscales, ¿sí? Un proyecto de ley que se lleva una obra pública que representa un monto importante, una erogación importante, bueno, evidentemente las oficinas tienen que ayudar a estimar el costo fiscal de esas actividades. Ya les voy a contar un poco el caso de Córdoba y qué es lo que hacemos. Pero básicamente esas son las actividades centrales. Y más allá de estas actividades, ¿cuáles han sido de algún modo las claves para que las oficinas en el mundo hayan tenido éxito, las que han tenido éxito, y que no han cumplido otras que han tenido que cerrar, como algunos casos de países que mencionaban en el taller? Por ejemplo, Ecuador, Colombia no han tenido éxito. Bueno, ¿qué fue lo que no hicieron y qué fue lo que hicieron bien las que sí prosperaron? En primer lugar, es contar con legitimidad política. Es decir, debe haber un acuerdo institucional de todas las fuerzas, de todos los bloques, en crear estas oficinas, en respaldar y en que son importantes. Si no hay legitimidad, y ya les voy a contar el caso de Córdoba, es difícil llevarla adelante. Es decir, si el propio Poder Legislativo no cree que esas oficinas sirvan, y bueno, hay que remarla. También es fundamental la independencia política. Es decir, debe ser el análisis que hagan las oficinas debe ser objetivo, independiente de cualquier bloque, cualquier partido, cualquier pensamiento político. Debe restringirse al análisis técnico de los números con objetividad. Otra cosa que también es difícil, cuando les cuente el caso de Córdoba, también es difícil de lograr en un entorno que es muy político. Otro aspecto fundamental es que los integrantes de las oficinas deben tener alta capacidad técnica, es decir, no deberían ser nombramientos políticos de contacto, sino que debería ser, como lo ha hecho el caso nacional, que se elijan los miembros bajo un estricto y riguroso proceso de selección, concurso público,
y que realmente se elija a gente sólida en la materia presupuestaria y de estos temas. También tienen que quedar claramente definidos los objetivos de la oficina y los alcances, es decir, qué es lo que va a hacer la oficina y hasta dónde llega, porque esa es otra cosa que pasa cuando uno crean estas oficinas y se piensan que se les puede pedir que inventen la pólvora, y no, o sea, es como que tiene que estar definido claramente la oficina. Hay cosas que no puede responder, hay cosas a donde no puede llegar, y eso tiene que estar claramente definido para que después no haya desilusiones cuando no pueda cumplir. Esto se puede lograr con un cronograma de tareas donde se diga claramente durante el año, bueno, cuáles son las tareas que va a hacer la oficina. Va a analizar el presupuesto, va a analizar las ejecuciones, la recaudación, la deuda, bueno, definir cuáles son los temas y cuándo van a ir siendo publicados los informes. Y lo más importante, lo que destaco del análisis de todas las experiencias, las experiencias exitosas en el mundo, es que todas las oficinas que han prosperado tienen una alta transparencia, un alto grado de transparencia, en el sentido de que difunden todos los informes. Sus informes son públicos, no solo para los miembros del Poder Legislativo, sino para toda la sociedad. Entonces, generalmente cuentan con sitios web donde se suben los informes y donde cualquier ciudadano puede consultarlos. Ahora bien, esta es la teoría, y la teoría es hermosa. Cuando pasamos a la práctica, ahí nos damos cuenta que ya no es tan fácil. Y les voy a contar el caso de Córdoba. El caso de Córdoba surgió como una iniciativa de RAP. RAP es la sigla de Red de Acción Política. Es una organización que reúne a políticos de todo el país, de distintos partidos y distintos tipos de rango. Hay gobernadores, hay ministros de finanzas, hay legisladores, concejales. Bueno, RAP tenía esta iniciativa de crear oficinas de presupuesto con el objetivo justamente de brindar asesoramiento en el Poder Legislativo en cuanto al análisis del presupuesto. Hubo 3 políticos cordobeses, miembros de RAP, que tomaron la posta de esta iniciativa y dijeron, bueno, la vamos a aplicar y la vamos a implementar en Córdoba. Fueron el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, el que era vicegobernador, Yar Llora, y una legisladora de la oposición, no del oficialismo, Liliana Montero. Ellos 3 tomaron la posta y decidieron implementarla en la provincia de Córdoba. Para ello hicieron todo un estudio, estuvieron todo un año estudiando los casos en el mundo, las experiencias en el mundo, y el caso que más les gustó y que tal vez era el más aplicable a la realidad de Córdoba era el caso de Mendoza, que ya hacía un año que existía una oficina en Mendoza cuando se estaba estudiando el tema. Y el caso de Mendoza fue el que más les gustó porque era algo reducido, algo práctico, aplicable, que podría ser implementado de una manera rápida y sin tanta burocracia. Entonces la idea fue replicar el caso de la provincia de Mendoza. A fines del 2016 se avanzó en la creación de la oficina y concretamente comenzó a funcionar en abril del 2017. Es decir, ya llevamos, se eligió a una directora, que soy yo. No fue un proceso tan formal como en el caso del Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque no se sancionó ninguna ley de creación de la oficina. Primero se decidió hacerlo más práctico, la creamos, la pongamos en marcha, veamos cómo funciona y después creemos la ley. El proceso de selección obviamente tampoco fue un concurso, al no haber ley no fue concurso, pero fue más una especie de selección interna entre varios postulantes que había dando vuelta. Ya llevamos un año y medio justo de funcionamiento. La característica central que se le dio a la oficina fue ser una unidad de análisis técnico, no político, y que sea reducida en cuanto al tamaño burocrático. Bueno, eso claramente se logró porque soy yo sola, no
ahí eso es el objetivo que más es el que más hemos cumplido, es maximizar, minimizar el funcionamiento burocrático de la oficina. La idea es, en la medida que prospere, ampliarla, aunque sea 2 miembros más, pero bueno, por el momento la llevo adelante. Los objetivos que nos planteamos fueron similares a los objetivos que se plantean todas las oficinas de presupuesto: analizar las cifras de la administración pública de la provincia de Córdoba. Todas cifras, acá es importante aclarar, porque muchas veces la duda es ¿de dónde sacan información las oficinas de presupuesto? ¿Cuentan con información confidencial? ¿El Ejecutivo les manda datos o no? Bueno, en el mundo hay de todo. Hay oficinas que cuentan con acceso a las bases, a los sistemas administrativos de presupuesto y cuentan con mucha información. Hay otros países que no cuentan con información. En el caso concreto de Córdoba, se analizan las cifras que están publicadas en los sitios web. Es decir, yo analizo cifras que tengo, a la cual tienen acceso todos los ciudadanos. No cuento con información adicional. Un punto importante a destacar es que Córdoba difunde muchísima información. No es que tengo 2 o 3 datos para analizar. No, Córdoba tiene un portal de transparencia donde publica muchos datos. Entonces hay mucho material, mucha información para analizar, pero no tengo acceso a ningún tipo de información privada. Bueno, otro objetivo: elaborar y presentar informes. Es fundamental que los informes, para que se entiendan y que los lean, sean claros, sintéticos y reducidos. No tiene sentido escribir hojas y hojas que no se entienden. Analizar proyectos específicos referidos a temas fiscales. Y bueno, en general, aportarles información a los legisladores. Muchas veces la información está en la web, pero los legisladores no saben dónde, no saben, porque obviamente es un cúmulo muy grande de información, son muchos datos, entonces se los asesora en dónde buscar el dato, a dónde está disponible determinada información. Bueno, ¿cuáles son los aspectos positivos que rescato este año, en este balance de 1 año y medio de existencia de la oficina? En primer lugar, hay un fuerte apoyo por parte de los sectores involucrados en la creación de la oficina. Es decir, estos políticos RAP que tomaron la posta de crear la oficina, no es que la crearon y ya está, se dedicaron a otra cosa. No, ellos tienen el convencimiento de que la oficina sirve y que es importante apoyarla y que es importante impulsarla. Es decir, ese apoyo inicial por parte de los políticos creadores, los políticos de la idea, sigue estando, siguen sosteniendo la bandera. En general, se reconoce la necesidad de que hace falta una oficina de presupuesto en la legislatura. Cuando yo entré, muchos comentarios, escuchaba comentarios de gente que decía: hoy por fin alguien que sepa de números, por fin alguien que entienda del tema. Como que claramente hace falta alguien que asesore en estas cuestiones, y reconocer esa necesidad obviamente es algo positivo. Otro aspecto positivo es hemos logrado entablar un vínculo estrecho con la Comisión de Economía y Presupuesto de la legislatura, que es precisamente, está formada por los legisladores que se encargan, que se especializan en teoría en el estudio de estos temas. Bueno, hemos logrado establecer un vínculo estrecho con esa comisión. ¿Cuáles son, no sé si llamarlos aspectos negativos, pero sí dificultades con las que me he ido encontrando? En primer lugar, yo observé desde el comienzo una escasa legitimación inicial de la oficina dentro del propio poder legislativo. Es decir, hay una estructura no solo política, sino administrativa en general, que no validaban la oficina, no entendían para qué estaba, y cuando uno le explicaba para qué estaba, minimizaban la función. A mí concretamente me han llegado a decir: las oficinas estas son un sinsentido, porque estos son casos para países del primer mundo, países desarrollados, donde las cosas funcionan. Acá esto no va a servir. Bueno, no, yo tengo que demostrar que sí sirven y que son importantes.
Pero bueno, eso es una tarea, no es fácil lograr eso, lograr esa legitimación no es fácil, de a poquito hay que ir generando la confianza, ganando la confianza frente a este pensamiento. Entonces, bueno, esa es una dificultad, generar confianza interna dentro de la propia organización, al ser algo nuevo, en estructuras muy rígidas, muy tal vez antiguas, que les cuesta adaptarse a los cambios, es difícil explicar el porqué. Y en este intento de ganar confianza, se corre el riesgo de sesgarse hacia algún lado político. Es muy difícil, me está siendo muy difícil mantener el perfil técnico en un ámbito donde todo es eminentemente político y son todos cruces políticos, porque es un lugar donde confrontan todas las fuerzas políticas, confrontan ahí. Entonces, mantener el perfil estrictamente técnico en un entorno así es muy difícil. Se puede lograr, obviamente estamos tratando, pero lo que me sucede es que el oficialismo reconoce que les estoy siendo útil, sí, me lo reconocen, pero quiere que les sea útil a ellos, nada más, no que comparta la información con el resto. Y la oposición piensa que estoy siendo oficialista, entonces hay que mantener ese equilibrio, esa delgada línea. Otro desafío, otra dificultad es lograr el interés de los legisladores, porque es muy raro que les interesen los temas fiscales, los temas económicos, los temas presupuestarios. Normalmente no están interesados en estos temas. Entonces, de algún modo hay que captar la atención, sobre todo mostrándoles que es importante. Bueno, algunos ejemplos de informes que hemos ido publicando. Básicamente, en primer lugar, cuestiones metodológicas, explicando todos los temas que se tratan. Análisis de las cuentas anuales de inversión que publica la provincia y análisis de las ejecuciones trimestrales, que en Córdoba la ejecución presupuestaria se publica de manera trimestral. También publicamos análisis del presupuesto nacional y obviamente cómo impacta el presupuesto en Córdoba. Proyectos complementarios al presupuesto, obviamente el proyecto de presupuesto de la provincia el año pasado y ahora lo analizamos a partir de la semana que viene, y la ley impositiva. También informes que expliquen el funcionamiento del federalismo fiscal en Argentina y concretamente el régimen de coparticipación municipal en Córdoba. Y otros informes ante pedidos puntuales que van haciendo los legisladores o temas puntuales muy técnicos que se van tratando en la legislatura y que se desconoce. Por ejemplo, cuando la provincia tuvo que adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional. No tenían ni idea qué era la ley, qué implicaba. Siempre miran con miedo todas estas cosas, piensan que es algo malo, entonces bueno, hay que explicarles qué significa y que es algo bueno, ¿no? Y así temas puntuales que van surgiendo evidentemente en la diaria. Hemos organizado el año pasado un seminario también en esta idea de darle visibilidad, de captar el interés. Hemos organizado el año pasado un seminario de federalismo fiscal y este año, fin de mes, se organiza también junto con ASAP un seminario, una jornada de presupuesto de los estados subnacionales. Bueno, y para cerrar, ¿cuáles son los desafíos? Más o menos ya se los comenté cuando les planteé las dificultades. Ahora el desafío fundamental es mejorar o darle mayor legitimidad interna a la oficina, darle independencia política, que no se la vea como una oficina sesgada o al oficialismo o a la oposición que trabaja por algún bando, no, que tiene que ser algo técnico. Difundir más informes y bueno, y un puntito que he logrado es que me crearan un sitio web, porque no teníamos sitio web, entonces no me dejaban difundir los informes. Entonces ya desde la semana pasada tenemos sitio web, ahora vamos a empezar a subir los informes y bueno, eso me parece que es un paso muy importante en poder darle transparencia y visibilidad, poder difundir los informes. Bueno, es un desafío claramente importante el que tenemos, pero es fundamental y en eso
es importante el refuerzo que se nos pueda dar a nivel nacional con la Oficina de Presupuesto y otros casos que estén o que puedan surgir en Mendoza y en otras provincias, es importante para ayudar a darle legitimidad y reforzarnos entre nosotros, entre las propias oficinas. Muchas gracias.